Ingeniero Horacio Rivera, bienvenido de nuevo a Opiniones. Gracias, Jorge, muy amable por entrevistarme nuevamente y tenerme en cuenta en su programa, que veo que es un éxito total a nivel del país. Bueno, Horacio, una pregunta. Ya vi comenzar el proceso de el trabajo de bioingeniería en Caldas y usted se retiró del proyecto, pero lo sigue ayudándole a la gente a resolver el problema de las erosiones y los deslizamientos. ¿Qué viene sucediendo? Que acabo de ver por las páginas todo lo que está sucediendo en muchos municipios de Caldas, pero la solución no está muy fácil cuando quien debe solucionar el problema no busca la razón de ser para solucionar el problema con bioingeniería con rigor científico. Bueno, hablando de la bioingeniería de suelos con rigor científico, quiero decirle que entre más conoce uno a las instituciones del Estado que tienen que ver con la parte ambiental, se observa claramente que no hay rigor científico ni académico entre la gran mayoría de los funcionarios, en el sentido de que cuando uno se desplaza con ellos a algún sitio, ve que las soluciones son demasiado tardías, es decir, ellos no buscan casi que dar soluciones inmediatas. Cuando se habla de erosión y de movimientos en masa, las soluciones tienen que ser ya. Yo trabajé por cerca de 35 años en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, de la Federación Nacional de Cafeteros, y nos llamaban a resolverle problemas a los caficultores y las soluciones se daban inmediatamente. No había que esperar pero yo voy a hago un estudio geotécnico para ver qué obras civiles hay que hacer, eso nunca se hacía. Las soluciones tenían que ser ya, porque es que el agua no da espera. Cuando hay un proceso, estos procesos son dinámicos. El agua empieza a llover, el agua empieza a desplazarse y en su desplazamiento empieza a hacer arrastre de materiales, de sedimentos, a socavar inclusive las mismas obras civiles que muchas veces se hacen, como puentes, destrucción de las bases de las mismas viviendas, alcantarillados empiezan a colapsar. Todo esto no da espera. Si ustedes se acuerdan o se acuerda usted del problema que hubo en Cervantes, en Manizales, mire que se rompió un tubo del acueducto, la gente por más que llamó, nadie acudió siquiera a cerrar las llaves o a suspender el agua. Si se suspende el agua, inmediatamente el problema hubiese desaparecido, es decir, no se hubieran presentado 48 muertos, porque eso lo dejaron así y al otro día amaneció, que el agua saturó el terreno y el terreno se vino con todo y se llevó las casas que habían aguas abajo. Entonces en eso es que hay que tener mucha claridad y he tratado por todos los medios de llegar a las comunidades en el sentido de que entiendan que lo de erosión y los de movimientos en masa, todas estas tragedias que se presentan en los inviernos, son predecibles, prevenibles y controlables. No hay que dar espera, porque si yo digo predecible, es que el conocimiento le permite a uno ver que eso va a ocurrir, que se va a presentar allí un movimiento en masa. Si uno sabe que ese movimiento se va a presentar, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer? Entrar a mirar por dónde están las aguas, de qué parte vienen, si es un sistema de alcantarillado que ha colapsado, si fue una tubería del acueducto que se rompió, si hay un tanque de almacenamiento de agua y tiene fugas. ¿Cómo se detecta esto? Lo primero que se presentan son agrietamientos en los terrenos, pero si llevan a un geólogo que no tiene experiencia o un ingeniero civil que no tiene experiencia en estas cosas, lo primero que dicen es que es una falla geológica y que las fallas geológicas no tienen solución. Entonces dejan a la gente sometida a lo que haga la naturaleza con ella. Y eso es lo que yo he pretendido evitar, es decir, tratar de que se formen las comunidades, que se forme gente, que tenga la capacidad en cualquier momento de cuestionar a las mismas instituciones y poderles decir, no, es que aquí lo que hay que hacer es esto y lo otro, y que estas instituciones procedan de una manera inmediata. Pero si hacen las cosas tardías, dicen que hay que hacer un estudio geotécnico, que hay que hacer unos seguimientos, unos monitoreos para mirar si las grietas se siguen ampliando o si se quedan quietas, esa no es la solución, esa no es la manera de atacar un problema. Lo que hay es que mirar qué es lo que está ocasionando esas grietas. Por lo general es el agua, y buscar cómo manejar esas aguas, porque si son aguas internas hay que manejar con sistemas de drenajes profundos o a la profundidad que esté ese nivel freático.
El nivel freático, cuando me refiero al nivel freático, se refiere a las aguas, a qué profundidad están del terreno. Si están a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, entonces hay que buscarlas y sacarlas de ese sitio. Inclusive, cuando trabajé inicialmente con estos problemas de movimientos en masa, yo fui la persona que originó una técnica que se llama sistemas de drenajes con filtros vivos. Inclusive se escribió un avance técnico en CENICAFE, y les cuento, con el sistema de avances, con el sistema de filtros vivos en espina de pescado, he podido resolver casi que la mayoría de los problemas que se presentan en el país a nivel de movimiento en masa. ¿En qué sentido? De que si se saca el agua en forma rápida, en forma inmediata, el terreno tiene que volver nuevamente a su normalidad. Horacio, la pregunta es la siguiente. Hoy en Colombia se habla de ferrocarriles para volver a construir los ferrocarriles en Colombia, pero nosotros vemos al gobierno nacional hablando mucha tontería sobre eso. ¿Qué puede ser factor decisivo en el asunto de suelos para poder mover locomotoras con 135 vagones, con 95 vagones, dependiendo si es una loma o si es plano? ¿Qué problema podemos tener en los suelos con esa clase de servicio de locomotoras en tren en Colombia? Bueno, hay que entender que en todas partes del mundo, en los países europeos, por todas estas zonas alpinas, por allí pasaron los ferrocarriles. Y hay que entender que en Colombia existieron los ferrocarriles en una época en que era todavía más difícil hacerlo, en el sentido que no se tenía la tecnología que se tiene hoy día. Mas, sin embargo, si no estoy mal, en el gobierno de este señor que es ingeniero civil, ¿cómo es que se llama? Virgilio Barco. Virgilio Barco acabó con los ferrocarriles. Y los ferrocarriles ya existiendo, uno nunca ha podido entender cómo pudieron acabar con semejante infraestructura que le costó al país muchos miles de millones, cuando ni siquiera los países más desarrollados del mundo, los países europeos, han prescindido de ese servicio, porque es el más barato que hay en el mundo para transportar no solo cargas, sino también personas. Entonces, yo diría que lógicamente hay que hacer los estudios pertinentes a nivel geológico, a nivel de suelos, para saber por dónde pasar los ferrocarriles, pero era que anteriormente no era sino haber ampliado los rieles, es decir, ellos tenían unas medidas estándar para cierto tamaño de los trenes que había en esa época, y se decía que habían llegado unos trenes mucho más modernos, y que estos rieles en las distancias que tenían, no tenían los nuevos pues no cabrían por esos sitios. Entonces lo que había que hacer era haber ampliado la anchura de esos rieles para que cupieran las nuevas máquinas que se iban a traer, pero no lo hicieron, prefirieron acabarlos. Pues en el argot público se dice que eso fue un negocio. Simplemente quisieron acabar los ferrocarriles para fomentar el negocio de las tractomulas. Eso fue lo que se decía en el argot popular, de que eso fue lo que ocurrió. Y ustedes saben que aquí en el país todo se vuelve un negocio. Acaban con unas cosas para volver a hacer otras. Hacen una carretera para después hacer otra. Por ejemplo, allí en San Bartolo, que yo estoy haciendo unas obras de bioingeniería de suelos con rigor científico, auspiciado por Corpo Caldas. Allí se logró hacer un trabajo muy importante. Con estas técnicas se logró estabilizar esa vía, porque se manejaron las aguas, todo esto. Cuando ya todo empezó a funcionar, a estabilizarse, a restaurarse todas las laderas, parece ser que sobró un dinero por ahí a unos ingenieros que estaban haciendo unas obras, y para no devolver esas platas, porque eso en cada contrato está el IU, ¿qué? Vamos a ver. Bueno, hay unas ganancias que son como el 30%, las utilidades. El IU, las utilidades, que son como el 30%. Entonces, si devuelven ese dinero, pues lógicamente que no van a haber utilidades. ¿Qué hicieron? Tumbaron una gran parte de las obras de bioingeniería
para colocar una pantalla de concreto. Y rápidamente esa pantalla se fue al suelo. En este momento está otra vez esa vía sin paso vehicular. Ahora último hubo por ahí una visita de infraestructura departamental y lo que dijeron era que había que hacer otra carretera. Entonces yo les digo, eso es trasladar el problema de un sitio a otro, porque si uno transita por las vías del país, uno encuentra que la gran mayoría, y sobre todo las vías secundarias y terciarias, por lo general no tienen obras de arte. Las obras de arte se refieren a las cunetas y a las transversales, que permita sacar la mayor cantidad de agua en un momento dado. Es decir, que si cae un aguacero, el agua no se desplace, el agua de escorrentía no se desplace por encima de la calzada, sino que se vaya por la cuneta, llegue a la transversal y de la transversal se dirija hacia un lugar bien protegido. Pero ¿qué sucede? Ustedes caminan o uno se mueve por una vía de estas y transcurren 200, 300 metros y usted no encuentra una sola transversal. ¿Qué quiere decir? Que en 300 metros usted está recogiendo el agua que debió haber recogido en 50 metros. Por lo general las transversales las hacen cada 50 metros, pero no quiere decir que si las hicieran cada 25, 30 metros fuera malo, al contrario, sería mejor, porque entre más distribuya usted los caudales de agua de un aguacero, menos problemas se van a presentar. Entonces, cuando hay aguaceros de muy alta intensidad, como hablar de un aguacero de 100 milímetros por hora, cuando se habla de 100 milímetros por hora se está refiriendo a 100 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Entonces, si yo tengo una vía de 6 metros de anchura y por 100 metros de longitud, estaría recogiendo en una primera transversal a 100 metros, estaría recogiendo 60.000 litros en una hora. Y ahí que si la transversal se hace a 50 metros, cada transversal estaría recogiendo 30.000, o sea, se disminuiría la mitad y así sucesivamente. Entonces es de entender que si se hacen más obras de arte, las cosas funcionarían mejor. Pero ¿cuál es el otro problema? Que cuando se hacen las obras de arte, se hacen las transversales, los descoles no los manejan, entonces reciben el agua y se la tiran al talud bajo. El talud bajo recibe toda esta agua y como no está entregada a un drenaje natural bien protegido, entonces esa misma agua se encarga de destruir todo el talud bajo y se presenta un socavamiento, que es lo que se conoce como negativos de carretera. Se socava la carretera, la banca por la parte baja, y a la final hay un hundimiento, entonces se perdió la banca y ahí queda otra vez las carreteras sin vía. Entonces lo que indica es que hay que hacer un manejo adecuado de las aguas de escorrentía para tener éxito en este tipo de cosas. Y si nos referimos a los ferrocarriles, pues las situaciones serían las mismas. Desde que se manejen adecuadamente las aguas, no hay por qué dudar de que una obra de infraestructura va a fallar o no va a funcionar. Bueno, Horacio, hay una cosa importante que hablamos la vez anterior cuando hablamos del diplomado de bioingeniería de suelos con rigor científico con vitrina demostrativa. Mucha gente mostró interés en lo que usted planteó, pero lo importante es explicarle a la gente qué es esa vitrina demostrativa de bioingeniería de suelos con rigor científico y qué es lo que se quiere hacer en el país desde la visión de Horacio Rivera y todo su equipo técnico para qué se debe hacer el trabajo en todos los municipios de Colombia. Mire, Jorge, lo que se está viendo con todo lo que viene ocurriendo en este invierno y en los anteriores, porque esto es cíclico. Cada que se presenta un invierno siempre vienen los mismos problemas y las mismas justificaciones, que es que el invierno está muy fuerte, que las lluvias están muy intensas, que el invierno está muy largo, muy prolongado, que es que las fallas geológicas, que es que los suelos son muy jóvenes, todos miles de argumentos que no tienen sentido. Es decir, si esto es cíclico es porque también cíclicamente las cosas están mal manejadas. Entonces, he optado por creer que hay muy mala preparación en las entidades del Estado. Uno ve, por ejemplo, que están las tales unidades de gestión del riesgo,
Por lo general allí predominan geólogos. Los geólogos tienen un conocimiento muy específico, que es sobre la geología de los terrenos, es decir, los materiales rocosos, la mineralogía, ellos ven lo que es la minería, bueno, todo este tipo de situaciones. Pero un geólogo no sabe de suelos. Ese es uno de los problemas. Los ingenieros civiles hablan de la geotecnia, de hacer muros, de hacer pantallas, de concreto, pero el ingeniero civil no sabe de suelos. Entonces el gran error es que siempre llaman a los mismos y tienen el mismo conocimiento. Un conocimiento que diríamos muy parcializado, muy hacia un área específica. Pero lo que es la erosión, los movimientos en masa, los movimientos del agua en el suelo, la vegetación, todo esto necesita un conocimiento integral, que es lo que hace la ingeniería. Analizar, por ejemplo, cuál es el material parental que hay en la zona y qué tipo de rocas. Si hay rocas metamórficas, que son las que presentan fracturaciones y son altamente susceptibles a movimientos en masa. Si son unas rocas o unos materiales sedimentarios, que tienen otras características diferentes. Si son materiales, por decir algo, cenizas volcánicas, que son materiales de erupción de los volcanes, que también han dado lugar a la formación de unos suelos. Entonces, uno tiene que mirar todos estos aspectos. Ya cuando entra al área del suelo, empezar a mirar cuál es el comportamiento de esos suelos. Entonces, para eso hay que conocer todo lo que son sus propiedades físicas, químicas y biológicas intrínsecas. Cuál es la conductividad hidráulica de un suelo, su permeabilidad, su densidad aparente, su densidad real, cuál es su porosidad, es decir, una cantidad, su estructura, una cantidad de propiedades que le permiten a uno rápidamente dilucidar si ese suelo es estable o es inestable, si es estable a la erosión o al movimiento en masa, porque muchas veces son estables a una cosa, pero no estable a las dos. Por ejemplo, las cenizas volcánicas son muy estables a los movimientos en masa, pero pueden ser susceptibles a la erosión. ¿En qué sentido? En que las cenizas volcánicas tienen mucha arena, o sea, son suelos francoarenosos. Y al ser francoarenosos tienen una alta conductividad hidráulica, es decir, altamente permeables. Y al ser permeables, el agua se mueve rápidamente por el terreno y no da lugar a que se acumule, y por tanto hay resistencia al movimiento en masa. Pero por ser suelos arenosos, las arenas, por ser gruesas, no están amarradas unas a otras, es decir, son material muy suelto y el agua lo puede lavar fácilmente. Entonces allí es donde hay que pensar en que las prácticas que se hagan para controlar erosión van a ser diferentes a las que se van a hacer para un movimiento en masa. Por ejemplo, en una ceniza volcánica lo más importante es conservar lo que es la materia orgánica, o sea, ese material negro que es el material fértil del suelo, ese hay que mantenerlo allí. Y hay que mantener lo que es, porque esa materia orgánica ayuda a que esas arenas se amarren unas a otras y le da estabilidad al suelo para que no sea arrastrado por el impacto de las lluvias y las aguas de escorrentía. Si tuviéramos un material, por ejemplo, de tipo arcilloso que es originado por los materiales metamórficos, esos materiales metamórficos dan lugar a este tipo de suelos y por tanto son suelos que la conductividad hidráulica es muy lenta. Entonces da lugar a que haya mucha retención de agua en el suelo y el agua no se mueva. Y por tanto ese terreno se satura rápidamente y da lugar a que se presenten los movimientos en masa. Entonces allí hay que tener una alternativa, vegetación que tenga una capacidad de evaporación o evapotranspiración alta, es decir, que le saque rápidamente el agua a ese terreno. Y lo otro, para que sirva como cobertura para evitar que ese terreno se mueva y que el sistema radical amarre y le dé un refuerzo mecánico a ese suelo. Es en ese sentido que hay que trabajar. Entonces hay que conocer, como puede ver, la roca, o sea, la geología, conocer el suelo, que eso sí es ya de la parte agronómica, de la parte forestal, es decir, los que tienen que ver con vegetación y suelos. Y lo otro sería el clima, que viene a ser los hidrometeorólogos que trabajan en este tema,
y así sucesivamente, lo que es la vegetación y la infraestructura, que es en lo que trabajan los ingenieros civiles. Si yo conozco todos estos parámetros y los trato de interrelacionar uno con otro, las soluciones se vuelven muy sencillas. Ahí es cuando se encuentra lo que es la relación causa-efecto, qué es lo que está causando el problema, y de ahí es donde salen las diferentes técnicas para las soluciones. Horacio, tenemos que hablar de nuevo del diplomado de bioingeniería de suelos con rigor científico y la vitrina demostrativa. ¿Cómo se puede hacer eso en Colombia y de qué manera la gente se puede comunicar con Horacio Rivera para hablar de ese tema en todos los municipios de Colombia? Mire, se ha buscado la manera de hacerlo con las universidades para que verdaderamente la universidad le dé un título a las personas que participen de una capacitación de estas, porque es una capacitación integral y sistémica, es decir, ahí no se va a hablar solo de un área del conocimiento, sino que se van a interrelacionar las diferentes áreas del conocimiento que tienen que ver con los problemas de erosión y de movimientos en masa. Entonces, de esa manera, si hay personas que ya hablen del mismo idioma en cuanto al conocimiento, yo diría que los problemas de erosión y deslizamientos que se presentan en cada periodo invernal, eso rápidamente disminuiría, en el sentido de que si los mismos funcionarios públicos están capacitados para prevenir, para predecir y prevenir estos problemas, pues difícilmente tendríamos tragedias en los periodos invernales. Entonces se ha propuesto, por ejemplo, inicialmente nosotros hablando con Corpo Caldas, con el ingeniero Juan David Arango Garner, que es el director de la corporación Corpo Caldas actualmente, él nos prometió que este iba a ser el cuatrienio de la bioingeniería de suelos con rigor científico. Entonces me propuso qué estrategia montar y se le dijo lo de hacer la capacitación mediante diplomados por todo el departamento, ¿no? Porque la idea era cubrir el departamento. Entonces yo le hablaba a él la importancia de que esto no fuera solo teórico, que no fuera solo teoría, porque así si no se hace algo práctico, el funcionario o la persona que quiere aprender sobre el tema se quedaría teórico y no sería capaz de resolver ninguna situación. Entonces se habló de establecer vitrinas demostrativas. Entonces ellos me sugirieron inicialmente una vitrina en Río Sucio y otra en otro sitio. Y yo les dije, vea hombre, ahí me interesa mucho la vitrina de la Cárcava del Tablazo, porque es uno de los problemas más sentidos en Manizales y a nivel del departamento podríamos decir que es uno de los problemas más grandes y donde se ha gastado demasiado dinero inoficiosamente, porque se han gastado cerca de 7.000 millones de pesos y nada de las obras civiles que se han hecho han funcionado. Entonces era un reto profesional hacer ese trabajo allí como vitrina. Entonces le sugerí al director de Corpo Caldas que se hiciera en esa Cárcava la vitrina demostrativa. Pero sucedió que al entregar el proyecto iba todo muy bien, pero la fundación a quien se le entregó el proyecto se salió de las directrices de Horacio Rivera. Y hay que entender que yo he sido prácticamente el pionero en el país de esta nueva ciencia, que es la bioingeniería de suelos con rigor científico, y por eso he querido transferir ese conocimiento a todas las comunidades. Entonces allí hubo una mala interpretación en el sentido de que yo sugiero que sea la Cárcava del Tablazo y después sale la comunidad a decir que fue que ellos habían exigido que fuera allá, y casi que como me tocó suspender el proyecto en virtud de que la fundación no estaba siguiendo las directrices, entonces ya la comunidad se fue en contra de Horacio Rivera, que yo estaba utilizando a las comunidades, a los campesinos, dizque para ganarme proyectos, cuando en mi vida profesional, yo 35 años, y nunca he necesitado que un campesino promueva la bioingeniería de suelos con rigor científico, porque es que esto es científico, esto lo he hecho en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, y he resuelto más de 500 problemas en el país, y nunca un solo campesino ha tenido que sugerir que eso lo haga Horacio Rivera. Es que son las instituciones las que han llamado a Horacio Rivera, porque consideran que es la persona que verdaderamente sabe resolver esos tipos de problemas sin la necesidad de utilizar obras civiles de concreto. Entonces esa es la razón.
Y quiero dejar esa claridad porque en realidad yo no necesito de que los campesinos hablen bien de Horacio Rivera para que Horacio Rivera se gane un contrato. Nunca me he ganado un solo contrato por ese medio. Cuando me han llamado es porque me han necesitado. Y entre otras cosas, no soy persona que se preste ni siquiera para un CBY, porque son muchas las alcaldías que me han llamado a trabajar y no trabajo con ellas porque sé que la mayoría de las veces le van a decir a uno, ¿con cuánto voy yo ahí? Y yo no me presto para ese tipo de situaciones. En eso es que más o menos me he desempeñado en mi vida profesional. Y si fuera para eso, pues yo tendría mucho dinero a expensas de esquilmar al Estado. Y afortunadamente ese nunca ha sido mi propósito. Atención, alcaldes de Colombia, llega a su municipio próximamente Tardes de Talentos, música, humor, gastronomía, farándula, salud, turismo y mucho más. Próximamente desde su municipio.